Buenas tardes a todos. Soy Antón García Fernández, Associate Professor de Español en la University of Tennessee at Martin, que es una universidad en el noroeste de Tennessee. Y ya sé que ustedes no pueden realmente ir a ningún otro sitio en estos momentos, probablemente debido a la pandemia, pero a pesar de ello es viernes por la tarde, así que muchas gracias por estar aquí escuchándome a mí en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa. Mis estudios críticos se centran, pues, por una parte, en el siglo de oro y, por otra parte, en escritores menos conocidos, más olvidados, más oscuros de España en los siglos XIX y XX, y es en esto segundo en lo que me voy a centrar para la presentación de hoy, que tiene que ver con Benigno Bejarano, un escritor extremeño nacido en el año 1900 en la ciudad de Alburquerque, en Extremadura, y muy poco conocido, bastante olvidado por la crítica en nuestros días, pese a que en su momento llegó a ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura en España por su obra Enviado Especial en plena Guerra Civil Española en 1938. De la obra de la que voy a hablar hoy no es de esa, sino de El fin de una expedición sideral, también conocida como Viaje a Marte. Benigno Bejarano fue autor de novelas, cuentos y una nada despreciable obra periodística en la que se reflejan con mucha claridad sus ideas anarquistas y su ardiente activismo en favor de esa ideología política. Más allá del lugar y de la fecha de su nacimiento y la relación de algunas obras suyas publicadas y otras a las que se alude en listados y en textos publicitarios, pero que ni siquiera han podido encontrarse, hasta el momento los críticos solo han conseguido desvelar ciertos datos muy escasos acerca de su trayectoria vital y literaria, cotejando los breves pero muy valiosos trabajos de estudiosos como Augusto Uribe, Fulgencio Castañar, Eduardo Maya y Julia María Labrador Ben, podemos ir reconstruyendo algunas partes de la biografía de Bejarano, pero a día de hoy las lagunas siguen todavía resultando inmensas. Parece que Bejarano empezó a publicar artículos en la prensa a una edad muy temprana, desde los 16 o 17 años, trabajando desde su Alburquerque natal, y la actividad periodística, generalmente de naturaleza abiertamente política y con sugestivos toques satíricos y a veces de un anarquismo totalmente incendiario, lo acompañaría a lo largo de toda su vida. En el año 1929, que es cuando publica esta obra, Viaje a Marte, al menos la primera versión de la misma, empieza a colaborar con la revista barcelonesa Lecturas, donde publica varios cuentos y, como digo, la primera versión por entregas de lo que será este Viaje a Marte, titulada en esos momentos El secreto de un loco. La revista catalana, por cierto, profesaba una ideología totalmente mucho más conservadora que la del propio Bejarano, y quizá por ello las colaboraciones de Bejarano no suelen tener ningún tipo de contenido explícitamente político en su relación con esta revista Lecturas. Durante la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, Bejarano pasó gran parte de estos años exiliado en París, porque difería, como pueden suponer, fuertemente de la ideología del gobierno dictatorial, pero suponemos que continuaba colaborando en la prensa española desde su exilio francés. De hecho, las colaboraciones con Lecturas pues son más o menos de la época, o al menos empezaron en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Tras la instauración de la Segunda República, Bejarano regresa a España y redobla sus colaboraciones en la prensa, que serán constantes y muy prolíficas. En los años 30 es cuando va a publicar el grueso de su obra novelística, además de ocasionales ensayos de contenido político. La mayor parte de los títulos que da la imprenta durante esta década de los años 30 son obras como Fantasmas, Turistas en España, Conspiradores o Enviado Especial, que ya mencioné antes, y son hoy muy difíciles de encontrar y no han sido reeditados desde su primera publicación. Algunas de estas obras, por cierto, muestran su descontento con un gobierno republicano que, a su modo de ver, ha defraudado los intereses del movimiento obrero que Bejarano apoya fervientemente.
todas ellas, todas estas obras utilizan el humorismo y la sátira, y aunque en apariencia se presenten como novelas de contenido cercano al escapismo, la crítica al establishment republicano suele quedar siempre latente y en muchas ocasiones patente en estas obras. Estamos hablando de la época de la Segunda República, pero llegada la Guerra Civil Española entre el año 1936 y 39, pese a sus diferencias con el gobierno republicano, Bejarano se va a alinear con el bando republicano durante la guerra y continúa siendo una presencia constante en la prensa escrita. Es por entonces, durante esta época, cuando publica artículos y ensayos políticos, específicamente políticos, como por ejemplo España, cuna de la libertad o España, tumba del fascismo, ambos títulos del año 1937, y ya les pueden dar una idea del tipo de contenido que estas obras tienen. Y las publica bajo el seudónimo de Lazarillo de Tormes. Tras la derrota del bando republicano en la guerra, Bejarano vuelve a cruzar la frontera norte y se exilia de nuevo en Francia por segunda vez. Y en este segundo exilio, aunque la información al respecto que tenemos es más que escasa, parece ser que se estableció en la ciudad de Burdeos, Bordeaux, con su esposa, que era madrileña, y en Burdeos va a continuar su labor política con el fin de liberar de las garras franquistas a presos políticos condenados a la pena capital. Son estas actividades subversivas que van a continuar durante la ocupación nazi de Francia, y son actividades subversivas que también acabarán desembocando en la detención de Benigno Bejarano por parte de la Gestapo en 1942. El escritor extremeño dio con sus huesos en el campo de concentración de Neuengamme al principio y en el de Wattenstedt un poco después, y de este último campo de concentración ya Bejarano no va a salir vivo. Los trabajos forzados en estos campos de concentración nazis afectarían profundamente a su por entonces ya muy delicada salud. Y en el verano del año 1944, es decir, más o menos un año antes del término de la Segunda Guerra Mundial, al resultar inservible para estos trabajos forzados, en un momento en el que además el ejército nazi estaba empezando a perder la guerra y se estaba ya empezando a dar cuenta de ello, Bejarano y otros muchos prisioneros fueron alojados en un camión bajo la falsa promesa de ser trasladados a un campo de condiciones menos extremas, pero nada de ir a un campo de condiciones menos extremas, sino que todos ellos, Bejarano incluido, fueron gaseados en el interior del vehículo. Verano del año 1944, más o menos un año antes del término de la Segunda Guerra Mundial. El estudioso Augusto Uribe, en su página web, nos dice que años después, la familia de Benigno Bejarano, con la esperanza de que hubiese escapado y se hubiese refugiado en ultramar, hizo lo posible por buscarlo en México, pero como sabemos, de una manera ya totalmente infructuosa, sin éxito, porque evidentemente había muerto a manos de los nazis en el verano de 1944. Entonces esa es la historia trágica del final de Benigno Bejarano, que tuvo una vida, como podemos ver, bastante difícil y de bastante acción, tanto dentro de la literatura como fuera de ella. Vamos a hablar de la obra El fin de una expedición sideral, subtitulada como Viaje a Marte. Por lo poco que he tenido la oportunidad de leer salido de la pluma de Bejarano, porque ya digo que no es fácil encontrar las obras de Benigno Bejarano, lo que he leído lo revela como un escritor con un enorme talento narrativo y con una imaginación notable para la creación de historias y situaciones interesantes y atractivas para el lector. Es además un escritor seriamente comprometido con su visión ideológica, que es el anarquismo, y un autor de pluma ácida, inteligente, satírica y
profundamente humorística. Los escasos críticos que se han ocupado hasta el momento de su obra lo encuadran, en mi opinión correctamente, en la órbita de la llamada generación de 1927, aunque en general se decantó mucho más por el humorismo y por la sátira que por el vanguardismo. De hecho, Enrique García Fuentes, a este respecto, dice en la introducción a la reedición de Viaje a Marte, dice lo siguiente, cito: «Quizá no quepa Bejarano estrictamente en los habituales senderos marcados para la prosa, pues ni esta ni otras novelas revelan un autor o una escritura vanguardista. Antes, al contrario, tendremos en Viaje a Marte a nuestro autor desarrollando un tema inusitado desde moldes tradicionales de narrativa». Fin de cita. Pero García Fuentes sí que coloca a Benigno Bejarano al mismo nivel que autores del 27 como Valentín Andrés Álvarez, como Antonio de Obregón o como Joaquín Belda, aunque en el caso de Bejarano la psicalipsis, la novela erótica, no tiene la presencia que sí lo tiene en el caso de Belda. Y encuadra este crítico, García Fuentes, a Bejarano, algunas de las obras de Bejarano más tardías en la corriente políticamente comprometida de la generación del 27. El fin de una expedición sideral, Viaje a Marte, ya lo he dicho, es la única obra de Bejarano que ha sido reeditada y que es relativamente fácil de conseguir. La reedición corrió a cargo precisamente de Enrique García Fuentes, que realizó un estudio introductorio más que pertinente y fue publicada, lo tengo aquí en la mano, por la Editora Regional de Extremadura en la ciudad de Mérida, en España, en el año 2012. Es una novela, por cierto, que conoció una historia editorial muy accidentada, con varias versiones distintas, con cambios a veces sustanciales y que vieron la luz bajo diversos títulos. Tiene su origen, como ya dije también, en una novela por entregas publicada en la revista Lecturas en el año 1929, bajo el título de El secreto de un loco, y a lo largo de los años 30 se sucederían varias ediciones con títulos y subtítulos como El fin de una expedición sideral, Viaje a Marte o Expedición al planeta Marte, de lo que es en esencia más o menos el mismo relato, aunque con modificaciones que a veces son bastante importantes. Esta edición de García Fuentes utiliza como base la edición que pudo manejar, es decir, la del editor Jiménez Letang, aparecida en Barcelona en 1932, bajo el título y subtítulo de El fin de una expedición sideral y entre paréntesis Viaje a Marte. Se trata de una novela que mezcla elementos de la ciencia ficción y del folletín. Y en este sentido resulta es interesante porque son pocos los acercamientos a la ciencia ficción dentro de la literatura española del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. La obra de Benigno Bejarano constituye una rareza en el momento de su aparición, aunque no es la única. Tenemos obras del coronel Ignotus, por ejemplo, tenemos obras de Emilio Carrera incluso, pero no hay demasiadas, la verdad. La historia está narrada en primera persona por Ruperto Ortiz, aunque su identidad no la conoceremos hasta el final de la novela. ¿Y quién es Ruperto Ortiz? Pues es un escritor español residente en París. También un escritor español residente en París fue el propio Bejarano, al menos parte de su vida. Y este escritor inopinadamente entra en contacto con Monsieur Paul Dionosier, un científico loco que afirma haber inventado un aparato, el rayo express, propulsado por una potencia derivada del hecho de que ha logrado encapsular la energía producida por los rayos meteorológicos. Le anuncia además que tiene la intención de realizar un viaje interplanetario a bordo de este rayo express. En los dos primeros capítulos de la novela se van a sentar las bases de este invento y es por ello que estos son los capítulos más extensos. La invención del rayo express se explica, por supuesto, recurriendo a elementos pseudocientíficos, más cercanos a la ficción que a la ciencia en esta dupla de ciencia ficción. La idea de Monsieur Paul es mejorar el modo de propulsión ideado por Julio Verne, por Jules Verne, en De la Tierra a la Luna, controlando y dosificando la potencia del rayo meteorológico para ir provocando varios impulsos a lo largo del viaje y no tratar de llegar a Marte a partir de una sola propulsión. Esta alusión a Verne ya nos indica que estamos adentrándonos en el terreno más de la ficción que de la ciencia. No es la ciencia en sí, es más la ficción,
y la reacción de Ruperto a las estrambóticas explicaciones de Monsieur Paul es la esperada. Nos lo presenta como alguien que ha perdido totalmente la razón y se refiere constantemente a él como el loco o el demente. Posteriormente, en una muy cervantina historia interpolada, historia dentro de la historia, sabremos que la locura de Monsieur Paul tiene su origen en un desengaño amoroso, lo que nos prepara para la irrupción en la novela del otro intertexto fundamental, que es el folletín. Ruperto accede a presentar a Monsieur Paul a los miembros del Club de los Reformadores al que pertenece, y la cena en el club se convierte en una sátira de un medio académico y científico inoperante por el que pululan personajes caricaturescos como el astrónomo Léon de Clavin o el paleontólogo Pierre Dinetti, quienes, más que dedicarse realmente a la investigación científica, lo que hacen es pasarse el tiempo discutiendo por nimiedades y amenazando combatirse en duelo, algo que por cierto harán a bordo del Rayo Express. La noche acaba con todos estos personajes en el taller de Monsieur Paul para conocer en persona el Rayo Express, más como divertimento que por convicciones científicas. Se presenta, por tanto, a Monsieur Paul como una especie de backyard inventor, ¿no? Un inventor de patio trasero, porque ahí es donde crea este Rayo Express. Y en un capítulo anterior incluso se incluía una ilustración de un plano esquemático de la aeronave que parece una gigantesca bala ovalada. Ahora el narrador lo describe como, cito, un enorme bólido de metal extrañamente parecido a una bala de gas de dimensiones gigantescas. Fin de cita. Cuando entran en el ingenio, ven que en su interior hay sillones, camas, mesas y en el centro una gruesa columna que es el generador de rayos. Esto da la oportunidad a Monsieur Paul de continuar explicando pseudocientíficamente el funcionamiento del aparato. Y ante el asombro de los presentes, Monsieur Paul inicia una demostración y el viaje interplanetario comienza. Bejarano no va a dedicar demasiadas páginas a la narración del trayecto, porque lo que le interesa es la estancia de los personajes en Marte, a donde llegan con relativa rapidez. Bejarano va a utilizar el espacio marciano para presentar una sociedad divergente a la nuestra, pero en algunos sentidos más avanzada, a través de la cual deslizar una serie de críticas sociales y políticas referentes a la sociedad europea en general y a la española en particular. Objetiva todas estas críticas a través del elemento humorístico y satírico y utiliza como vehículo formal y narrativo el popular género del folletín. Los marcianos que crea Bejarano no son monstruos temibles, ni mucho menos, sino que no son más bien una mezcolanza de rasgos delirantes. Sus pies son como los de los palmípedos, tienen 12 dedos ganchudos, cada órgano corporal sirve solo para una función, no conocen la farmacopea porque sus dolencias son fáciles de operar, sus rostros aparecen como receptores de radio, etc., ¿no? Como los marcianos son una especie de hombres-ave, sus ciudades están compuestas por casas que parecen corrales, forman una sola nación y un solo imperio, y el emperador, Max Blimk, y su esposa, Dowa, viven en un castillo semejante a los castillos medievales. Lo más curioso de todo esto es que los marcianos hablan español, porque han recibido visitas de varios terrícolas con anterioridad y han aprendido lenguas europeas e importado algunas costumbres humanas. Hay aquí una alusión curiosa a la obra Domingo González del inglés Francis Godwin, de finales del siglo XVIII, en la que se detalla un viaje interplanetario a bordo de un vehículo tirado por gansos. Otros han llegado antes a Marte, aunque realmente Domingo González llega a la Luna en esa obra, no a Marte, pero bueno. Durante la estancia de Ruperto, Monsieur Paul, de Clavin y Dinetti en el castillo del emperador, van a asistir a banquetes, a festejos, a desfiles e incluso, ya que son españoles, a una corrida de toros, por supuesto. Estas páginas son terreno fértil para la sátira de Benigno Bejarano, que afila su pluma contra aspectos que le disgustan de la España de su tiempo, amparado, por supuesto, por la distancia geográfica e interplanetaria incluso de su relato. Desliza sutiles críticas a las instituciones gubernamentales, a la brutalidad policial, esto es bastante actual, por cierto, incluso a la Iglesia, pero siempre con un tono humorístico y desenfadado, sin que la crítica se convierta nunca en el centro exclusivo del relato. Voy terminando ya.
En los capítulos que transcurren en Marte, la mayor parte del texto, Bejarano deja a un lado la ciencia ficción y deriva su relato decididamente hacia el folletín. La trama se va a centrar en una improbable relación amorosa extramatrimonial entre la emperatriz Dowa y el propio Monsieur Paul, y en una conspiración que busca derrocar al emperador Max Blimp, que quizá es una alusión al pronunciamiento de Primo de Rivera unos años antes en España. En el transcurso de esta trama folletinesca, Dinetti va a morir ahogado en un canal, se sucederán las persecuciones alocadas, Monsieur Paul será sentenciado a muerte y posteriormente indultado, de Clavin decidirá establecerse en Marte y no volver a la Tierra, y cuando todos los conflictos se solucionen de un modo muy típico del folletín más convencional, Ruperto y Monsieur Paul van a regresar a la Tierra, y de vuelta en París, serán acusados del asesinato de Dinetti y de Clavin, que por supuesto están desaparecidos, y nadie obviamente les va a creer cuando relaten la historia de su viaje a Marte. Y entonces acabarán encerrados en un manicomio donde Ruperto Ortiz escribe el relato de la expedición sideral a Marte para, cito, convencer del crimen que representa nuestro cautiverio. Este relato es precisa y metaficticiamente el libro de Bejarano que tenemos en nuestras manos. Mi intención, por tanto, en esta presentación ha sido simplemente ofrecer algunas de las que yo considero claves interpretativas que pueden quizá conducir a una interpretación solvente del fin de una expedición sideral Viaje a Marte. La única obra reeditada de Benigno Bejarano hoy en día, escritor extremeño este Bejarano, hoy mayormente olvidado, pero cuya literatura, publicada a lo largo de los años 20 y 30 en la órbita de esa generación del 27, merece ser rescatada y valorada críticamente. Desde aquí, yo les invito a que lo hagan si es que mis palabras han despertado en ustedes el interés. Muchísimas gracias.